Muy buenos días a todos, un gusto saludarlos en esta mañana de jueves 23 de julio, ya cerrando este mes, un mes que parece bastante tranquilo, sobre todo entendiendo que en estos días la autoridad ha estado de vacaciones y por lo tanto han disminuido los requerimientos, han disminuido también novedades, actualizaciones referentes a la legislación. Y en este día, pues vamos a reflexionar un poco sobre lo que son los contratos en comercio exterior, un tema que cada vez tiene más relevancia, que quizá no los habíamos considerado de manera tan importante hasta el día de hoy, pero que por los cambios que vienen desde noviembre del año pasado en la ley aduanera, en enero en las reglas generales de comercio exterior, pues han tomado una relevancia sumamente trascendental y por lo tanto queremos platicar un poco sobre la importancia que tienen los contratos en comercio exterior, las implicaciones y algunas recomendaciones que traemos a la mesa de acuerdo a la experiencia y a la práctica que hemos visto en este primer semestre del año. El día de hoy la sesión tengo el gusto de compartir el espacio con Samantha Olivas, quien es Customer Foreign Trade Senior Consultant en Tintax. Buenos días, Samantha, ¿cómo estás? Hola Isra, muy buenos días. Muchas gracias a todos nuestros asistentes. Como bien lo comenta Isra, pues es un tema ahorita muy importante que tal vez no lo teníamos como muy mapeado, pero para nosotros, para el área de consultoría, es demasiado importante para nuestros clientes informarles todo lo que conlleva la parte de contratos y que estén bien asesorados, que entiendan todo el trasfondo que tienen los contratos y el por qué es un tema que a ustedes les atrae y les debería de interesar. Entonces, pues muchas gracias por estar aquí. Un jueves ya, inicio de periodo vocacional, como lo menciona Isra. Entonces, esperemos que les sirva toda la información que tenemos para ustedes el día de hoy. Muchas gracias, Samantha. Y pues un servidor, Israel Islas, quien es Customer Foreign Trade Senior Manager en Tintax. Vamos a estar compartiendo este espacio para poder brindar ideas o conceptos de valor que puedan generar, pues esto, valor a su empresa, valor a su operación y sobre todo un tema bien importante, ser la base de la materialidad en todas sus operaciones. ¿Cuál es un poco el orden de ideas que vamos a seguir el día de hoy? Uno, primero identificar cuáles son los contratos que debemos de tener en nuestro expediente de comercio exterior. En segundo lugar, los elementos mínimos que debemos de considerar, porque una realidad que vemos es, obviamente, muchas veces la falta del contrato, pero también contratos que no cumplen con lo que nos exige la ley, ¿no? Entonces es importante ver cuáles son esos elementos mínimos, qué rubros puede impactar, a qué nos referimos con esto. Hoy en día no solamente se trata de dar respaldo a una operación, sino que también tenemos que ser conscientes de que la falta de contrato o un contrato mal elaborado puede ser motivo de que tenga un impacto en nuestro padrón de importadores, en nuestros programas o también en las certificaciones o registros con los que contamos, especialmente la certificación en materia de IBEX. Y por último, algunas recomendaciones o mejores prácticas que nos gustaría dejar sobre la mesa para reflexión y trabajo de cada uno de nosotros. Bien, ¿cuál es el antecedente por el cual queremos platicar de este tema? Los contratos hasta, vamos a decir, hasta inicio de año siempre habían sido considerados como una buena práctica que debemos de tener en la parte transaccional, comercial, entre todos nuestros proveedores, clientes, y hay como un respaldo legal, vamos a decirlo de esa manera. Sin embargo, a partir de este año toma una relevancia mucho más importante en el sentido de que la ley aduanera, específicamente el artículo 59, fracción 5, el reglamento de la ley aduanera en el artículo 81 y en las reglas generales de comercio exterior, en la regla 3142, la palabra contrato o el concepto de contrato se hace obligatorio a el hecho de que debe estar integrado dentro de nuestro expediente de comercio exterior. Entonces, el contrato deja de ser una buena práctica, deja de ser una recomendación para convertirse en una obligación que tenemos que considerar dentro de nuestro expediente de comercio exterior. Ahora bien, es verdad que también dentro de estas reglas o de estos artículos que hemos mencionado, existe la posibilidad de tener órdenes de compra. Digo, ahorita vamos a ver un poco
la diferencia entre el contrato, la orden de compra, las implicaciones que pueden existir, pero sí es bien importante que hoy consideremos que un contrato especialmente va a ser el que nos dé ese respaldo, sobre todo para el inicio de la materialidad y trazabilidad de la operación. Hoy en día, si no contamos con un contrato, puede ser que toda nuestra operación carezca de coherencia en la materialidad y trazabilidad porque no tenemos el respaldo de este acuerdo legal que nos puede estar confirmando cómo realizamos la operación, bajo qué circunstancias o bien cómo vamos teniendo en cuenta los diversos aspectos que nos exige la ley, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que tener presente es uno, que es una obligación ya dentro de nuestro expediente de comercio exterior. Dos, que el contrato va a ser la base de la materialidad y trazabilidad. Y aquí un tema bien importante, un concepto bien importante que no podemos perder de vista. El hecho de tener un contrato mal elaborado también puede ser la causa por la cual esta materialidad o trazabilidad no sean consistentes ante cuestionamientos por parte de la autoridad. Entonces, es ahí donde está la trascendencia del contrato. ¿Cuál es esa trascendencia? Uno, la obligatoriedad que exige el expediente de comercio exterior y dos, que va a ser el elemento base o el elemento clave para brindar consistencia a todas las pruebas que podemos tener ante un cuestionamiento por parte de la autoridad. En segundo lugar, pues también, como les decía, ya es parte obligatoria de los requerimientos operativos y aquí siendo muy específicos en el tema de la parte de la manifestación de valor electrónica. Recordemos que por ahí en el artículo 81 nos habla de que tenemos que tener un contrato o bien la orden de compra donde se exija o se manifieste cuáles son las circunstancias bajo las cuales se adquiere una mercancía a la importación de la misma. Entonces, ya también el contrato se vuelve parte fundamental de la operación del día a día porque tenemos que estar respaldando a partir de este 1 de agosto toda la parte de nuestras operaciones a través de la manifestación de valor electrónica con un contrato. Aquí enfatizo lo ya dicho, sabemos que está de por medio, que puede ser válida la orden de compra, pero siempre vamos a recomendar que el contrato sea la base o el respaldo primero de toda nuestra operación. Y otro punto también que es sumamente importante, esto quizá no es novedad, como el tema del expediente electrónico, pero para las empresas CIMEX y certificadas en IVA-IEPS o EA, el contrato ha pasado a tener una importancia mayúscula, sobre todo por el tema de cómo está auditando la autoridad. ¿A qué nos referimos con el tema de cómo está auditando la autoridad? Que hoy en día hemos visto que muchos requerimientos parten del hecho de decir, quiero ver que tengas un contrato de arrendamiento, quiero ver que tengas un contrato con tus proveedores de servicios especializados, quiero ver que tengas un contrato con el agente aduanal, con proveedores logísticos, y que muchas de las revisiones parten de la existencia o inexistencia, en este caso, de un contrato para generar una revisión 100% integral de todas las obligaciones, de todos los cumplimientos que tiene que tener una empresa con programa IMEX o que esté certificada en materia de IVA-IEPS. Entonces, este tema que quizá puede ser un tema de formalidad, nos lleva a un tema de revisión de toda la operación. Entonces, el contrato, vamos a decirlo, de acuerdo a esta idea de conceptos, tiene una parte que podemos dividir en tres ideas. Uno, ser la base de la materialidad y la trazabilidad de acuerdo a la obligación de nuestro expediente de comercio exterior. Dos, va a ser un respaldo operativo en el día a día para la manifestación de valor electrónica. Y tres, el hecho de tener una documentación sólida y vigente nos va a poder brindar garantías de poder contestar con claridad a la autoridad cualquier revisión de nuestros programas y certificaciones que tenemos vigentes. Entonces, aquí nos damos cuenta cómo el contrato realmente tiene una trascendencia que quizá no va en la operación diaria, salvo el tema de la manifestación de valor electrónica, pero que en el tema de fiscalización que estamos enfrentando y viviendo día a día, sí tiene un respaldo muy importante para poder garantizar la continuidad de nuestra operación. Ahora, aquí vamos a hacer un repaso muy rápido de cuáles son los contratos mínimos que no tenemos que perder de vista, o dicho de otra manera, los contratos que tenemos que revisar al día de hoy para garantizar que los tenemos realmente
correctos, vigentes y que nos van a dar este respaldo de acreditamiento en el cumplimiento de nuestras operaciones. Aquí el artículo 59, fracción quinta de la ley aduanera, nos dice lo siguiente: quienes introduzcan o extraigan mercancías del territorio nacional deben integrar un expediente electrónico con la información y documentación que acredite los recursos empleados en la operación. Aquí digo, ya lo hemos platicado mucho, pero hoy, ¿cuál es lo más importante del expediente de comercio exterior? No se trata de decir cómo hice la operación, sino de acreditar los recursos con los cuales estoy haciendo la operación. Y ahí nos dice en el inciso F los contratos relacionados con la transacción de la mercancía. Entonces, primer contrato que tenemos que tener presente es aquel que nos lleve a la transacción de la mercancía. En este contrato, digo, ahorita Sam nos irá explicando más el detalle de los elementos que tenemos que considerar, pero sí, muy importante poder dar claridad en cómo tengo pactada la compra-venta de una mercancía, el comodato, la consignación, etcétera, porque lo que la autoridad va a ver a partir de la manifestación de valor electrónica son estos elementos y quiere entender que están pactados de manera correcta para poder acreditarlos como en un cumplimiento adecuado de acuerdo a lo que manifestamos en un pedimento, en un COBE o en una manifestación de valor. ¿Cuál es el propósito de este contrato? Como decíamos, validar ante la autoridad que la operación está respaldada por un acuerdo comercial formal, que es aquí donde el contrato tiene mucho más peso que una orden de compra, acreditar la trazabilidad y materialidad de la operación. Hoy muy importante recordar los datos que manifestamos en un pedimento, los datos que manifestamos en la manifestación de valor, los datos que manifestamos en el COBE, van a ser la base para el inicio de una auditoría y los documentos van a ser el respaldo que acredite lo que hemos manifestado en estos documentos. Entonces, es ahí donde el contrato pues toma una mayor fuerza. Y por último, obviamente, demostrar que los recursos empleados corresponden a una transacción comercial lícita, obviamente de acuerdo a lo que establece la ley aduanera, lo que establecen las reglas generales de comercio exterior y lo que declaramos en cada una de nuestras operaciones. Entonces, primer contrato que tenemos que tener presente, el contrato relacionado con la transacción de las mercancías. Después del artículo 81, a tenor o a eco de este artículo 59, fracción quinta, nos dice el artículo 81 del reglamento de la ley aduanera, en el inciso o numeral séptimo, contratos y en su caso órdenes de compra relacionados con la transacción. Entonces, simplemente aquí se puede partir del hecho de que nuestro expediente electrónico lo exija de manera general, pero también la manifestación de valor electrónica lo refuerza en el inciso 7 y tiene que ser parte fundamental de nuestros anexos. En el tema de manifestación de valor, digo, ya hemos tenido varias sesiones, seguramente igual ustedes se han unido a varias de estas sesiones, no vamos a ahondar mucho en este tema, pero sí nada más hacer hincapié que la orden de compra nos puede ayudar a delimitar los elementos mínimos, pero el contrato nos va a ayudar a sustentar y a describir de manera más profunda estos elementos mínimos. Entonces, aquí sé que ha sido difícil para muchas empresas este cambio, en el sentido de que la orden de compra, la parte administrativa o operacional, es mucho más factible y sencillo a lo mejor de gestionar, pero si tienen la oportunidad, creo que vale la pena invertir en la elaboración de estos contratos porque nos pueden dar un mayor respaldo o igual incluso una mayor amplitud de diversas operaciones que podemos estar respaldando bajo este mismo contrato. Después tenemos la regla 3142 de las reglas generales de comercio exterior y aquí nos dice que en esta regla se establecen los registros y elementos probatorios indispensables para demostrar ante la autoridad la efectiva realización de las operaciones de comercio exterior. Aquí un punto que creo es importante diferenciar. Decíamos en el artículo 59, el contrato o los elementos que nos marca el artículo 59 nos va a ayudar a probar los recursos con los cuales hicimos la operación, pero en la regla 3142 nos va a ayudar a demostrar que realmente se llevó la efectiva, como dice aquí, la efectiva realización de la operación. Entonces, el poder probar cómo se hizo la operación, no solo los recursos, va a estar en todos estos elementos que nos exige la regla 3142 y gran parte de esta regla está basada en los contratos.
Aquí el primer contrato, que es el mismo en el cual ya hemos platicado, contratos que validen la totalidad del proceso y la continuidad operativa de tus transacciones, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué entendemos por esto? La compraventa de mercancías que estén validadas, que realmente nos ayuden a probar la efectiva realización y que existan todos estos elementos bajo los cuales nosotros estamos realizando la operación de acuerdo a lo que manifestamos en nuestros documentos de operación aduanera, como son el pedimento, la manifestación de valor, COBE, etcétera. Entonces, el primer contrato es este de transacción de mercancías. Ahora aquí un breve resumen de todos estos contratos que se manifiestan en esta regla. Primero, como ya decíamos, el contrato de compraventa. Tenemos que tener un contrato en el cual se respalde la relación comercial con proveedores, con clientes de los cuales importamos materia prima o bien a los cuales vendemos nuestro producto terminado o si somos una empresa de servicios en los cuales realizamos los servicios establecidos. Otro contrato que tenemos que tener presente es el contrato de suministro, en los cuales se puede documentar las condiciones de entregas periódicas y recurrentes de la mercancía. Esto va a estar ligado obviamente al tema de nuestros proveedores logísticos o bien también contratos de almacenamientos. No sabemos que hay muchas empresas que trabajan con recinto fiscalizado estratégico o bien se rentan algunas bodegas externas para poder tener claridad o poder tener un mayor espacio en el almacenamiento de mercancías. Un tercer contrato que no es tan aplicable, pero muchas veces lo olvidamos por el hecho de que justamente no conocemos bajo qué situación estamos importando, pero sí el contrato de licenciamiento y propiedad intelectual. Hay mercancías que tienen un tema de confidencialidad, uso, el tema también de, pues como dice aquí, propiedad intelectual. Tenemos que tener el documento que acredite la autorización legal para el uso, explotación y comercialización de ciertos productos, ¿no? Entonces, otro contrato que si nuestra mercancía así lo exige, tenemos que tener respaldado. Aquí, importantísimo al día de hoy, el contrato de prestación de servicios. ¿Por qué digo que es importantísimo? Porque por todos los requerimientos y revisiones que hemos visto en este primer semestre, nos damos cuenta de que la autoridad no solamente te va a auditar el hecho de cómo importas y cómo exportas tu mercancía, sino que también hay mucha relación, sobre todo aquí en empresas CIMEX, empresas certificadas IBAYEPS, en el hecho de cómo traigo mi mercancía y cuáles son mis principales aliados comerciales en cada operación. Entonces, ha sido exigido casi en todos los requerimientos el contrato donde se pueda aprobar la prestación de servicios del agente aduanal para el despacho aduanero, así como también el tema de transportistas, almacenaje y procesos que se realizan dentro de nuestra operación. Entonces, es bien importante tener vigentes hoy estos contratos porque muy seguramente si recibimos alguna revisión por parte de la autoridad, va a ser exigido el tema del contrato, y digo, no es el tema, pero lo menciono porque es una realidad que hay detrás de estos requerimientos, el hecho de cómo se lleva el pago de estos servicios que recibimos de transportistas, agentes aduanales o almacenistas, ¿no? Entonces es importante revisar este tema de cómo tenemos nuestros contratos de servicios. Otro tema que está siendo fundamental, igual sobre todo empresas con programa IMEX, el contrato de arrendamiento, de subarrendamiento. El hecho de probar hoy el legal uso o goce de los inmuebles donde almacenamos, donde realizamos nuestras operaciones o llevamos nuestros servicios, se ha vuelto la parte fundamental e inicial de muchos requerimientos. Ahorita vamos a platicar de los elementos que tenemos que cuidar, pero si estos elementos, el hecho hoy de tener discrepancias en la dirección, tener discrepancias en el representante legal, no tener firmados los documentos, carecer de vigencia o estar ya pasados o vencidos de esta vigencia, son los elementos que más suspensiones, revisiones o cancelaciones está generando. Entonces, es bien importante que no perdamos de vista el tema del contrato de arrendamiento y que tengamos cubierto toda la operación. Después tenemos el contrato de activo fijo, en este caso, sobre todo si es compraventa, si existe un comodato, ver cuál es la situación de cada uno de nuestros activos, porque como bien decía, tiene un impacto.
Y aquí, por ejemplo, recordemos que no solamente es lo que ya señalábamos referente al padrón de importadores, al programa IMEX, a la certificación, en el tema de contratos de activo fijo y todas las pruebas que respaldan el activo fijo, también puede afectar por la regla 1414 el tema de nuestra relación con el agente aduanal. Recordemos que en esta integración de expediente del agente aduanal se nos exige el hecho de que exista un listado de nuestro activo fijo y que confirmemos bajo protesta de decir verdad que contamos con toda la documentación correspondiente. Entonces, aquí tiene un impacto todavía más amplio porque puede tener una afectación no solo directa en la operación de la empresa, sino también con nuestros agentes aduanales. Y por último, un contrato que quizá no tenemos tan de vista o perdemos muchas veces la noción porque es un tema ahora sí que fuera de toda la operación, los contratos laborales. Recordemos que hoy en día tenemos que probar los recursos y también la efectiva realización de la operación. Y para la empresa, para la autoridad, uno de estos elementos que prueba la realización o los recursos, pues obviamente es la mano de obra. Entonces, si se nos piden las cuotas obrero patronales, obviamente el pago de las mismas, pero también si tenemos servicios especializados, los contratos que llevamos con todas estas empresas. Entonces, importante tener en cuenta vamos a decir, este universo de contratos que hoy en día son parte esencial de nuestro expediente de comercio exterior, que tenemos que revisar para que cumplan con los elementos mínimos y como decíamos, ya no se trata hoy de una buena práctica, una recomendación, sino que es una obligación la integración del mismo para poder dar un respaldo a la prueba de los recursos, a la materialidad y trazabilidad y a la efectiva realización de la operación. Ahora, uno es el hecho de tenerlos, pero dos, algo bien importante es qué información tenemos que cuidar para poder dar un respaldo correcto. Entonces aquí, Sam, no sé si tú nos puedes compartir un poco de estos elementos mínimos que tenemos que ir considerando en los diversos contratos. Muchas gracias, Isra. Sí, por supuesto, yo ahorita les voy a explicar. Nosotros lo dividimos en 7 puntos que nosotros creímos que eran los importantes. Entonces, el punto número 1 es el objeto del contrato. Aquí nosotros debemos de tener claro que el contrato va a ser tan amplio y tan robusto como nosotros lo querramos. Entonces, en esta parte, yo que me voy a obligar como comprador o como vendedor a cumplir en este contrato, ya sea de bienes, servicios, a qué me voy a comprometer a entregar, realizar o qué no voy a hacer. Entonces, es muy importante que ustedes prevean todos los supuestos en los que pueden caer y decir, ¿sabes qué? Yo únicamente estoy obligado a darte esto o yo únicamente vamos a tratar nuestro contrato, no sé, de arrendamiento, va a ser únicamente de este inmueble, yo tengo las facultades para arrendarte este inmueble. Entonces es muy importante que toda esta parte del objeto esté muy bien estructurada y lo puedan ustedes delimitar como ustedes lo decidan. El punto número 2, que es la negociación. Aquí vamos a entrar en condiciones comerciales que van a delimitar la transferencia de riesgos, puntos de entrega y gastos logísticos. Aquí hablamos un poquito más de las mercancías, ¿no? En dado caso, ustedes qué Incoterms van a manejar en sus compraventas de las mercancías, a mí hasta qué punto me vas a entregar, qué riesgos vas a asumir tú como proveedor, qué es lo que pasa, no sé, ejemplo, si viene en el barco y se cae a mitad del mar, bueno, ¿quién va a ser responsable de esa mercancía, no? Yo ya te la pagué, me la vas a volver a mandar, yo soy responsable a partir de que sale, entonces es muy importante que todos estos puntos ustedes los tengan ahora sí que bien amarrados para que se eviten muchos conflictos a futuro, porque tal vez ustedes ahorita en la negociación digan, todo está perfecto, sí, vamos a trabajar de esta manera, el proveedor va a asumir el seguro, él me va a dar el flete, pero muchas veces los seguros que se contratan son seguros muy mínimos. Entonces, a ustedes pues no les conviene eso y tal vez ustedes deben de revisar que a ustedes les debería servir contratar una póliza amplia adicional a la que ya tiene su proveedor. Entonces, con el transportista igual, ¿no? En casos de contratos con los transportistas, revisar que efectivamente ellos tengan
un seguro, pero también ustedes deberían de tener otro, y todas estas partes, los riesgos que pueden ocurrir, pues deben de estar plasmados y decir, ¿sabes qué? Esto es lo que va a pasar si hay, no sé, un incendio, alguna inundación, lo que sea. Ustedes deben de cubrir todas las partes y no dejarlo de manera muy general. Pues esas son las recomendaciones que les damos nosotros. Quién va a cubrir todos los gastos logísticos, también que vengan plasmados. Les digo, entre más amplio esté su contrato, va a ser mejor para ustedes ante alguna controversia, ¿no? El punto número 3, que son las condiciones de pago. Aquí, ¿cómo y cuándo te voy a pagar? Si me vas a dar algún crédito, va a haber notas de crédito, cuánto tiempo yo tengo para pagarte, qué va a pasar si yo no te pago, qué va a pasar si tú no me entregas la mercancía en el tiempo que dijiste, toda esta parte, bajo qué divisa te voy a pagar, va a ser alguna transferencia, algún pago en efectivo, todo esto debe de venir plasmado en los contratos y es muy importante porque les digo, ustedes a lo mejor al inicio pues no ven todos los riesgos que podrían pasar o no lo plasman y después ninguno se hace responsable, ¿no? Entonces es muy importante la forma del pago. Las vigencias y las entregas en caso de plazos y condiciones de las partes van a acordar la validez de su contrato, es decir, cuánto tiempo mi contrato va a durar. Nosotros recomendamos que los contratos sean a un año. ¿Por qué? Porque aquí les dan a ustedes un margen de decir, ¿sabes qué? Con este proveedor ya no me gusta trabajar, pasó cualquier cosa de cambios de regulaciones en la ley y ya no me conviene bajo estos términos que estoy trabajando, entonces, pues prefiero manejar o hacer un nuevo contrato, nuevas negociaciones, nuevos términos, y es aquí donde les damos esta ventana para que ustedes puedan hacerlo. Entonces, la recomendación es que pues se hagan a un año y que se estén renovando. Si todo va a seguir igual, pues únicamente renovación de contrato, ¿no? Muchas veces vemos que en los contratos de arrendamiento, igual ahorita vi una pregunta que hablaba acerca de esto, en cuanto al plazo, ¿no? Los ponen como término indefinido la parte de arrendamientos, y está bien, no hay ningún problema, pero como un refuerzo nosotros, pues sí preferiríamos que se estipule que cada año nada más se va a prorrogar esa vigencia, que vamos a seguir trabajando bajo los mismos términos, porque no creo que el mismo costo vayan a manejar todo el tiempo, ¿no? En caso de arrendamientos. Entonces, aquí es importante que se estipule, ¿no? Que va a haber cambios a lo mejor en los costos que se van a manejar y que se va a prorrogar la vigencia. Eso es una recomendación que les damos, que se haga un adendum al contrato, una prórroga nada más que se adicione, no va a cambiar el contrato general, porque también luego lo que pasa es que dicen, ¿sabes qué? La persona que firmó ese contrato ya no está hoy en día. Bueno, pues aquí también agregamos una cláusula donde nos indique que si la persona ya no tiene las facultades, ya no se encuentra en la empresa, que el contrato no pierda su validez, porque luego dicen, no, es que ya no está y vamos a firmar otro contrato. No, todo eso se puede, ¿cómo se dice? Resguardar en el contrato y sin ningún problema podemos manejarlo y seguir con esto de las vigencias, ¿no? Es importante. Adelante, Isra, ¿tienes algo que mencionar? Ah, sí, muchas gracias, Sam. Fíjate que aquí en el tema de vigencia, esto que mencionas es bien importante, sobre todo teniendo en cuenta lo que pasa muchas veces con las empresas IMEX. Como bien decías, el contrato puede tener una vigencia indefinida, pero muchas veces los elementos pueden variar. Entonces tenemos que estar como cuidando que esos elementos sigan vigentes, que cubran toda la totalidad del contrato, pero también hay información que muchas veces damos por supuesto. ¿A qué me refiero? Que hoy abrimos una planta y tenemos una dirección determinada, pero con el paso del tiempo quizá la vigencia sigue, los términos se mantienen, pero esa dirección ya no se encuentra tal cual o se actualizó por ajustes del parque industrial, por cambios en la ciudad. ¿Y qué pasa? Que muchas veces esos detalles ya no dan el acreditamiento que exige el cumplimiento de un programa IMEX o no te lo hace válida la autoridad porque te dice, el contrato dice, vamos a decir Benito Juárez 10 y hoy en día es Benito Juárez 12A. Entonces cambió la dirección, está actualizada nuestra constancia,
pero el contrato no da el acreditamiento de la dirección que corresponde. Entonces, sí es bien importante cuidar el tema de las vigencias y estos elementos porque muchas veces la vigencia puede estar permanente, pero los elementos pueden carecer de este acreditamiento, ¿no? Entonces, nada más tener en cuenta este punto cuando tenemos este tipo de vigencias indefinidas. Así es, Isra, muchas gracias. En efecto, como les mencionaba, no hay problema, pero sí se recomienda pues que se firmen prórrogas para decir si hubo algún cambio en cuanto a la condición de pago, ¿no? En cuanto a los domicilios, como lo menciona Isra, que se amplió tal vez la planta, que ahora se hizo una nueva nave, pues todos esos puntos se deberían ir agregando y lo podremos ir manejando como prórrogas nada más o adendums para que nuestro contrato macro pues siga manteniendo los mismos lineamientos, nada más que bajo algunos cambios que se puedan ir generando. Y pues no hay ningún problema. ¿Me ayudas, Isra, con la siguiente, por favor? Bueno, y ahora vamos a manejar la capacidad legal. Como les mencionaba hace un momento, muchas veces las personas que firman los contratos pues no están realmente acreditados para hacerlo, no tienen las facultades para poder firmar un contrato de tal magnitud, ¿no? Entonces, es muy importante que ustedes revisen los poderes que les están entregando, no porque tengan un poder significa que puedan firmar un contrato. Tal vez su poder únicamente es pleitos y cobranzas y no les permite firmar ese tipo de contratos, ¿no? De algunas transacciones, pero o algunas veces igual tienen cartas poderes ante notario, pues adelante, mientras bien esté especificado que ellos pueden realizar ese tipo de contratos. Y otra parte, como les mencioné hace un segundo, era que pueden ustedes agregar una cláusula en el contrato donde digan, ¿sabes qué? A pesar de que la persona que firmó este contrato en un futuro ya no esté, la vigencia va a seguir, las condiciones siguen, no hay ningún problema y es muy importante que lo manejen así porque a veces hay muchos cambios de representantes legales, de personas que se van, que ya no trabajan y es una manera de que ustedes puedan blindar esa operación y no tengan ese problema de tener que estar firmando contratos, no sé, cada 6 meses o que sabes que hubo cambio, vamos a volver a cambiarlo. No, o sea, ustedes, como les mencioné, hagan su contrato lo más robusto posible y siempre pensando en los riesgos que pueden tener en un futuro. Ahora, hablando de riesgos, pues pasamos a la parte de jurisdicción. ¿Qué es lo que va a pasar si ustedes están en el Estado de México y ponen que la jurisdicción va a ser en el Estado de Chihuahua? Pues obviamente los gastos de traslado para llevar un juicio en el Estado de Chihuahua, pues van a ser costosos a comparación que ustedes hubieran puesto la jurisdicción en el estado donde se encuentran. Entonces son puntos que ustedes deben de cuidar muy bien en cuanto a las jurisdicciones y cuando son contratos internacionales, pues se les recomienda que pongan un arbitraje internacional. Todo esto siempre ustedes cubriendo la parte operativa que para ustedes debe ser la más importante. Y les menciono, a veces en contratos de proveedores nacionales, pues dice, ¿sabes qué? Yo lo quiero poner en mi estado y tú dices, ¿sabes qué? No, yo lo quiero poner en donde yo está mi planta, mi gerente, pues ya aquí va a ser una manera de que ustedes hagan esa negociación con sus proveedores y verificar cuál es lo que les queda mejor a los dos y tal vez, ¿y sabes qué? Escogemos un punto medio porque ni tú ni yo nos podemos poner de acuerdo en la parte de la jurisdicción y ahorita les digo, ustedes lo hacen diciendo, no, pues sí está bien, lo ponemos en tu estado, no hay ningún problema, pero los problemas se pueden llegar a presentar en un futuro y para ustedes va a ser costoso llevar un juicio, contratar abogados en otro estado donde pues no están ustedes ubicados físicamente y los traslados los costos se van a elevar. Entonces, son maneras que ustedes pueden cubrir problemas a futuro. Y nosotros en el punto 7, aquí anexamos la orden de compra. Esto lo ponemos como un anexo, no como parte fundamental o que supla el contrato, sino el anexo va a ser un soporte documental que las partes van a adjuntar al contrato para formalizar las condiciones de cada operación. Si bien el contrato va a ser macro, va a ser el general que va a respaldar todo,
la orden de compra es de manera general de cada operación. Entonces, esto es muy importante que sea como un anexo y no que supla el contrato. Es decir, no, yo con mis órdenes de compra estoy bien. No, siempre debemos de tener un respaldo documental que prevea pues todos los riesgos que pueden implicar, como los que les mencionamos ahorita, ¿no? ¿Qué va a pasar si el representante legal que firmó esa orden de compra ya no está? Bueno, pues, ¿quién lo va a suplir? ¿Quién se va a hacer responsable? En un contrato es donde sí lo pueden plasmar. La jurisdicción también. Entonces, por eso hacemos mucho hincapié en que tengan sus contratos, que formalicen contratos, que ahorita ya es algo que la autoridad está requiriendo como algo de manera formal, ya no como un, si tú quieres, ¿no? Ya es algo obligatorio para ustedes tener los contratos y ahorita pues ya les dimos algunos puntos que pueden ser que ustedes los plasmen directamente en su contrato para que estén resguardados. Adelante, Isra. Y otro punto que les mencionamos muy importante acerca de las órdenes de compra, ¿va a sustituir una orden de compra a un contrato? No. Una orden de compra no puede sustituir un contrato ya que no poseen el mismo peso legal que un contrato formal. Lo acabamos de ver. O sea, no puedo yo plasmar en mi orden de compra todos estos puntos. eh, Va a ser algo que no me va a dar el soporte. Y es ahorita ya la autoridad está hablando acerca de esto, ahorita en la siguiente diapositiva lo vemos, que ya no es fundamental nada más tener una orden de compra. Ustedes siempre deben de resguardar, y más ahorita la autoridad está sobre comprobar una trazabilidad y una materialidad de las operaciones y las órdenes de compra no son suficientes. Entonces sí es muy importante que ustedes lo vean no como algo más tedioso, sino algo que les va a respaldar a ustedes como empresa y que los va a hacer trabajar de una manera mejor los contratos. Y bueno, ¿por qué es necesaria que sea un anexo? Porque como les menciono, va a respaldar nuestra operación con las autoridades, va a mitigar los riesgos y las discrepancias, nos va a permitir adaptar las condiciones de cada operación sin necesidad de modificar un contrato. Es decir, sabes que yo en mi contrato tenía mi listado de mercancías que mi proveedor me daba y ahorita yo quiero implementar una nueva mercancía, el proveedor me la va a mandar únicamente para que yo la pruebe y vea si me funciona, pues en la orden de compra se puede mandar, se puede manejar y decir es un nuevo producto, es, no sé, para pruebas. Aquí ustedes lo pueden manejar y es algo más fácil que estar modificando el contrato. El contrato nos va a dar una seguridad jurídica y la orden de compra nos da el soporte operativo y documental de cada operación. Entonces, por eso hacemos mucho hincapié en este tema. Como vemos en la presentación, ya hay un precedente del segundo tribunal colegiado de circuito, hay una tesis que nos habla que las órdenes de compra no van a suplir a un contrato. Entonces, ¿por qué esto es importante para el área de comercio exterior? Porque nos va a demostrar que para la autoridad, para los tribunales, las órdenes de compra no se mandan ni se prueban solas. No basta con que pongas la factura o pedimento conforme a la orden de compra tal, sino que necesitamos un contrato formal que nos regule las condiciones de entrega y transferencia de riesgo para blindar la fecha real de las operaciones y acreditar cualquier materialidad que tengas ante cualquier embargo o cualquier revisión. Entonces, es muy importante que ustedes sepan esto, que sepan que ya no es algo que es, si ustedes lo desean, es algo obligatorio. ¿Me ayudas con la siguiente, Isra, por favor? Y bueno, ahora vamos a pasar a los elementos esenciales que debemos revisar en una orden de compra. Aquí pues obviamente vamos a identificar los datos del comprador y del vendedor, qué es lo que debemos tener, una razón social, un RFC o un tax ID, la dirección fiscal y cuáles son nuestros datos de contacto, tanto del comprador como del vendedor. ¿Ok? ¿Cuáles son los términos logísticos de entrega? ¿Qué Incoterm? ¿Qué dirección de entrega? ¿Qué fecha de entrega? ¿Cuál es la referencia a nuestro contrato marco? Aquí es muy importante que, no sé, ustedes, por ejemplo, denominen sus contratos con alguna numerología y aquí lo puedan relacionar. No, pues este orden de compra se relaciona al contrato número 5. Entonces ya van a saber que están operando bajo las reglas de ese contrato, pero tu anexo es esta orden de compra. ¿Cuál es la fecha de emisión de esta orden de compra? Siguiente, por favor, Isra.
Y vamos a ver también, vamos a plasmar cuáles son las fechas o plazos de entrega, cuál es el detalle comercial de mi mercancía, qué ítem, qué SKU, clave arancelaria, descripción técnica, cantidad, unidad de medida, precio unitario, el importe, ya sea dólares, euros, peso mexicano, como ustedes lo manejen, aquí lo podemos plasmar. ¿Qué condiciones de pago? Aquí también se puede modificar. ¿Sabes qué? Solamente esta mercancía o esta orden de compra va a venir con un anticipo del 30% y el 70% lo vamos a pagar después. Adelante, no hay ningún problema. Mi contrato marco dice que no hay o que se manejan distintos porcentajes. Bueno, pues mi orden de compra tiene la validez y lo podemos manejar así. Entonces ya no hay necesidad de firmar un nuevo contrato, sino con esta orden de compra amparamos este punto, ¿no? El valor de las mercancías, cuánto va a ser de fletes, cuánto va a ser de seguros, cuál es el valor total de las mercancías y quién lo está firmando, cuál es el representante legal que firma las operaciones, las órdenes de compra. Entonces, como ven, obviamente la orden de compra tiene una estructura diferente que es más operativa y que es más puntual, única a las mercancías, y el contrato va a ser muy general, muy amplio, que nos va a delimitar pues otros puntos. Entonces, es importante que no manejen únicamente orden de compra, sino que lo vean como una prevención de un riesgo a futuro. Entonces, ahora vamos a platicar un poquito de cuáles son los rubros que impactan los contratos, y para esto nos puedes ayudar un poquito, Isra. Sí, muchas gracias, Sam. Bien importante, digo, está habiendo muchas inquietudes sobre el contrato, la orden de compra. Ahorita vamos a ir atendiendo esto, pero sí, igual tener en cuenta, como les decía, que más allá del tema de un requerimiento o la parte operativa, los contratos van a tener ya un impacto directo en lo que es el acreditamiento de la operación. Entonces, si no tenemos un contrato, básicamente va a ser difícil poder tener un acreditamiento de toda la operación, y por eso es bien importante no solamente quedarnos con la orden de compra, porque bien decía Sam ahorita al final de este bloque que terminamos, la orden de compra nos puede delimitar el respaldo operativo y una transacción o un acuerdo operativo entre las partes, pero el acreditamiento o el respaldo jurídico solamente nos lo va a poder dar el contrato. Aquí, digo, voy a anunciarlo porque igual estamos ya un poco cortos de tiempo, pero el contrato de compraventa, de arrendamiento, comodato, contrato de prestación de servicios con los agentes zonales va a tener un impacto directo. Digo, aquí lo conceptualizamos dentro del padrón de importadores, pero vamos a irlo de esta manera en la operación general de comercio exterior. ¿A qué nos referimos con esto? Todas nuestras operaciones de comercio exterior, independientemente si es temporal, si es bajo IMEX, si es certificación de IVA, todos los requerimientos, todas las pruebas que recibamos por parte de la autoridad van a estar enfocadas a un contrato de compraventa, a un contrato en donde realizamos nuestras operaciones, y también, como les decía, todos los requerimientos que hemos hecho este año han solicitado el contrato con el agente aduanal, el contrato con nuestros operadores logísticos o también con terceros como pueden ser almacenajes, ¿no? Entonces, es ahí donde nos va a tener un mayor impacto estos contratos principalmente, además de que en algunos casos se han pedido las pruebas de los proveedores de servicios especializados o toda la parte contractual con nuestros colaboradores. En el tema de empresas CIMEX, que tienen programa PROSEC, también importante considerar que muchas empresas, sobre todo cuando somos maquila pura, van a empezar con el contrato de maquila para poder conocer cuáles son las condiciones, nuestro proveedor o nuestra casa matriz, cuál es la parte del activo fijo que cubrimos, y también en su caso tener en cuenta el contrato de submaquila, el contrato de suministro y también el contrato de comodato en su caso de compraventa de la maquinaria. En algunos casos hemos visto que ya, sobre todo en activo fijo, el pedimento, la factura, que si bien son los elementos esenciales que prueban la legal tenencia de las mercancías, el contrato está generando mucho respaldo y menos cuestionamientos por parte de la autoridad. Entonces, sí es bien importante que si podemos elaborar un contrato que respalde toda la tenencia de nuestro activo fijo, va a tener un mucho mayor impacto dentro de nuestras revisiones que se están generando por parte de la autoridad. El contrato de arrendamiento para probar el legal uso y goce del inmueble. Como les digo, en el tema de empresas CIMEX y certificadas en IVA,
este contrato está siendo base para generar cualquier tipo de cuestionamientos y revisiones. Cuando hay una discrepancia en dirección, en representante legal, en vigencia o en alguno de los datos, como puede ser los metros del inmueble, entre otras cuestiones, es bien importante tener en consideración que la autoridad se va mucho por la forma en la que está escrita el contrato para señalar algún incumplimiento. Entonces, esa parte sí es importante considerarla, el contrato de compraventa, obviamente, contrato de activo fijo y prestación de servicios. Sobre todo aquí, en el tema de contrato de compraventa y prestación de servicios para empresas IMEX certificadas en IVA, el tema de poder relacionar las actividades que realizamos con las actividades u objetos de nuestro activo, de nuestro programa IMEX o nuestra certificación de IVA. Entonces, sí es importante tener en cuenta este punto porque va a tener una afectación, sobre todo en las revisiones. Y algo que vemos en estas revisiones y por lo cual hacemos mucho énfasis en esta parte documental es que la autoridad lo primero que va a revisar y tratar de encontrar discrepancias es en estos documentos y en caso de no encontrarlos vamos a tener en cuenta que va a empezar a revisar la parte operacional, pero no llega a la parte operacional cuando encuentra solidez, consistencia y acreditamiento en estos documentos. Entonces, sí, bien importante tener una respuesta sólida, una documentación clara para evitar también la revisión de la parte operacional, como puede ser la transferencia virtual, el anexo 24, el anexo 30, nuestro porcentaje de retorno. En certificación de IVA, en también empresas OEA, el tema de contratos, obviamente, relación laboral para puntos de contacto, enlaces operativos, el contrato de servicios de transporte y almacenaje. Aquí se vuelve muy importante, sobre todo en empresas OEA, el hecho de poder probar que existe una relación laboral, que existe un tema de compromiso con los criterios o estándares de seguridad, el tema de que se respaldan las políticas que se siguen dentro de la empresa y también en su caso contratos de submaquila. Entonces es muy amplio este universo de contratos y sobre todo el impacto, como les decía, más allá del tema jurídico de llegar a un pleito con algún proveedor, con algún cliente, es el tema de poder acreditar hoy la operación, poder respaldar un cumplimiento de nuestros requisitos y obligaciones dentro del programa de la certificación y de esa manera, como mencionábamos, poder dar continuidad a toda la operación. Los contratos de prestación de servicio entre los agentes anuales, tienen mucho más peso para empresas certificadas. También el contrato de prestación de servicios especializados. Aquí sí vemos mucha insistencia por parte de la autoridad, sobre todo en poder verificar que no existen estas empresas dentro de nuestra operación o si existen, el contrato y no solamente el registro REPSE se vuelve fundamental. El contrato de arrendamiento, que ya lo hemos mencionado en muchas ocasiones, y también un tema importante que hemos visto en los últimos igual meses, el tema del contrato y no solo la orden de compra que exista para lo que es el software del anexo 24 y del anexo 30. Entonces, este contrato quizá no lo tenemos porque igual funciona muchas veces por lo que hemos visto con la orden de compra de nuestro proveedor, pero sí es bien importante tener en cuenta que es necesario contar con este contrato porque se está solicitando dentro de los requerimientos. Bien, aquí como vemos el artículo 59, el artículo 81, la regla 3142, sí tiene ya un impacto directo no solamente en la obligación de la integración del expediente, sino también en los requisitos y obligaciones que tenemos que tener para mantener nuestros programas, registros o certificaciones. Entonces, el contrato, como decíamos desde un inicio y recalco, deja de ser una buena práctica y se convierte en una obligación para poder probar los recursos, acreditar la operación y dar cumplimiento a todos nuestros requisitos y obligaciones que tenemos en los programas y certificaciones. Vamos a ir cerrando ahorita este webinar con algunas recomendaciones que nos hará Sam. Después veremos de manera muy general algunas preguntas y con eso concluiremos. Entonces, Sam, si nos ayudas con las recomendaciones para tener en cuenta. Muchas gracias, Isra. Sí, con gusto. Bueno, pues nosotros aquí ahorita vamos a manejar 10 recomendaciones puntuales para ustedes. Uno es que tengamos una congruencia documental y operativa. Esto es muy importante. Ahorita eso es lo que la autoridad está revisando, que tengas una congruencia entre lo que estás importando, con tus proveedores nacionales, con los que te prestan los servicios, que exista eso y que esté de manera documental.
¿Ok? 2, tener contratos formales que avalen las condiciones de compra, que se plasmen los costos, esto es muy importante porque eso es lo que quiere ver la autoridad. ¿A qué precio tú estás ofreciendo un servicio? ¿A qué precio tú estás comprando alguna mercancía? Y esto pues nos va a ayudar a desvirtuar presunciones de irregularidad y vamos a proteger a nuestra empresa. 3, vamos a considerar el contrato como un elemento central de la operación, descartándolo como un requisito secundario. Es ahorita el punto medular para que ustedes en sus empresas pongan orden con todos sus contratos. Es decir, yo trabajo con todas estas empresas, requiero todos estos contratos. Bueno, pues vamos empezando a trabajar. Se supone que desde el 1 de enero ustedes estos contratos ya los deberían de tener, porque así lo exige la ley. A partir del 1 de enero deberías de cumplir con todo esto. Muchas personas no lo tienen y dicen, yo quiero seguir operando bajo esta manera como lo vengo haciendo, ya no es suficiente. Entonces, tengan un foquito rojo ahí en su empresa, que todo debe de estar documentado en contratos, ¿ok? Establecer una relación equitativa incongruente entre obligaciones y derechos de los contratantes. Aquí es muy importante que ustedes realmente no hagan contratos abusivos con sus clientes, ¿no? Igual sus proveedores que no quieran abusar con ustedes y que todo sea equitativo, que no puede ser más de un lado que del otro, ¿no? Al final todos están trabajando en conjunto y entonces es importante que todo esté de manera equitativo. Y el 5, vamos a identificar los riesgos que pueden existir en la operación. Como les mencioné, todo siempre es qué problemas puedo tener a futuro y cómo lo puedo plasmar en mi contrato para resolver esa controversia que puede pasar, porque no digan, es que a mí no me va a pasar, siempre pasa. Entonces es importante que ustedes lo prevean desde ahorita, que puedan hacerlo y que esté plasmado en un contrato. Más vale robustecer nuestro contrato y que tenga cualquier riesgo que pueda pasar para que después, si les llega a pasar, ustedes ya sepan cómo lo van a resolver. ¿Ok? Pasamos con el punto número 6 y aquí vamos a analizar nuestra relación con cada proveedor. Es decir, yo no puedo trabajar de la misma manera con mi proveedor nacional que con un proveedor internacional. Entonces, pues los contratos van a ser de manera diferentes. Entonces, aquí ustedes revisen cómo van a hacer o cómo van a manejar este contrato y cuáles son las cláusulas que van a poner en cada contrato con cada diferente proveedor. No es lo mismo un contrato de transporte que un contrato con su agente aduanal, por ejemplo. Vamos a revisar una capacidad de personalidad, de legitimación de las partes para suscribir un contrato. Como ya les mencionamos, que la persona que efectivamente esté firmando este contrato tenga las facultades para hacerlo. 8, respaldos contractuales claros para la gestión de riesgos en siniestros de mercancía, es decir, quién va a pagar seguros, hasta qué punto es responsable el vendedor y hasta qué punto es responsable el comprador en las mercancías. Ustedes deben de prevenir todos los riesgos porque al final es su patrimonio, es su dinero y es el dinero que está de las mercancías operando y es lo más importante para ustedes el proteger esa mercancía y ver cómo van a poder seguir proveyendo esa mercancía sin tener ningún problema. O 9, consultar a un abogado o a un asesor jurídico para sus operaciones. Si ustedes tienen alguna duda en cuanto a cuáles son las cláusulas que les podrían robustecer ese contrato, acérquense con nosotros para que los podamos asesorar en esta parte y sus contratos queden lo mejor estructurados posibles para que prevean cualquier riesgo. No crean que es comercial, pero la verdad nos ha tocado que muchas veces los clientes dicen, ¿sabes qué? Es que me pasó esto y yo lo dije de palabra con mi proveedor, quedamos así, pero en su papel no está en el contrato, pues no hay manera de que nosotros podamos ahí darles una mayor asesoría porque no hay más que hacer. Entonces ustedes robuscan sus contratos, no lo dejen para después, háganlo ahora, es el momento. Les digo, tenemos 7 meses que deben de tener ustedes esos contratos. Si no lo tienen, bueno, pues ahora es cuando pueden poner en orden todo esto, ¿no? Y pues punto número 10, no deben tener cláusulas imposibles o abusivas. Nos han tocado revisión de contratos demasiado leoninos que tú dices, ¿cómo es posible que mi proveedor quiera que yo
me haga responsable de todo esto. No, o sea, todo siempre debe de tener un equilibrio, tanto tú como yo, vamos a estar a partes iguales, vamos a ser responsables porque tú quieres venderlo como yo te lo quiero comprar. Entonces, pues ojalá que todos estos puntos que les dimos les sirvan. Si tienen cualquier duda, pues acérquense con nosotros y esperemos que todo esto haya sido de función para ustedes. Muchas gracias, Sam. Bueno, digo, atendiendo un poquito preguntas, inquietudes que hay, referente a la presentación, con mucho gusto se compartirá más tarde la presentación, igualmente la grabación del video, para que pueda ser de utilidad para ustedes, para sus equipos, se pueda compartir con las distintas partes. Digo, vamos a atender de manera rápida algunas preguntas. Aquí nos hablan sobre el tema de la manifestación de valor. Por ahí se puede anexar cualquier carta aclaratoria. Sabemos que en el último numeral del artículo 81 nos permite anexar cualquier otro documento. Podemos anexar cartas aclaratorias, pero como bien hemos dicho, al final el contrato siempre te dará este respaldo tanto jurídico como esta ampliación de elementos que puedan respaldar la operación. Y por otro lado, la carta puede ser funcional para la manifestación, pero no es la integración total de los expedientes de comercio exterior. Entonces también veamos y demos el enfoque correcto a cada uno de los documentos. Si queremos que pase nuestra manifestación de valor, que pase nuestra operación, es válido, pero ante un requerimiento o revisión por parte de la autoridad en el cual se requiere el documento, la carta pues queda un poco corta, ya simplemente porque no es el documento que nos va a exigir la autoridad, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta este punto. En el tema de los agentes anuales, por aquí mencionan que el agente anual durante desde inicio de año, durante este año nos ha solicitado información para el expediente electrónico, o bueno, el expediente más bien del agente anual. Este expediente es una obligación del agente aduanal, pero no es un contrato, no es una relación o una manifestación de voluntades entre agente aduanal e importador. Entonces es importante tener en cuenta que esta documentación es para un expediente del agente aduanal, pero no es un contrato como tal. Entonces ahí lo que ya transmitimos simplemente es el respaldo del agente aduanal o la obligación que tiene que cumplir, pero no es como tal el contrato que se está solicitando. Nos hablan igual aquí sobre las plataformas. Al día de hoy hay plataformas digitales como DocuSign en las cuales son válidas los contratos que se llevan de acuerdo a esta plataforma. También aquí hay mucha garantía en el hecho de que siempre se maneja casi correos institucionales, la verificación de las personas que se está firmando. Entonces es correcto que se haga la firma a través de estas plataformas, pero también si se llega a hacer este tipo de firmas, importante, justo dentro de los elementos que hay que considerar en el contrato, señalar que la firma del contrato se realizará a través de esta plataforma, la identificación de las personas que están firmando, la identificación de los correos electrónicos, justo para dar el respaldo correspondiente y que se amarren todos los elementos que se tienen que considerar en caso de alguna inconveniencia o algún contratiempo en este contrato. Referente a las órdenes de compra, aquí nos hablan en concreto de si se pone un Incoterm específico, más lo del lugar de entrega, términos de crédito, no es suficiente para hacerlo como contrato. Como les decíamos, muchas veces la orden de compra es suficiente, incluso si se detalla todo este tipo de información, pero también hay órdenes de compra que muchas veces carecen de esta información o no tienen la validez, o puede haber circunstancias bajo las cuales no se pueda delimitar. ¿A qué me refiero? Que hay órdenes de compra que a lo mejor tienen todos estos elementos, pero si hay alguna controversia, no te dicen qué jurisdicción o bajo qué leyes se va a determinar esa controversia. Entonces, ahí es donde ya hay elementos que dejan desprotegido al importador o al exportador en una orden de compra. Entonces, es importante tener en cuenta, ¿la orden de compra es válida? Sí. ¿La orden de compra puede tener todos estos elementos? Sí, pero quizá no todos los términos y condiciones que nos respalden, como bien decía Samantha hace rato, bajo todos los riesgos que podemos enfrentar en una operación, que normalmente un buen contrato justamente nos va a respaldar en todos estos elementos jurisdiccionales, en temas de riesgos, circunstancias, representantes legales, etcétera, que muchas veces no están dentro de la orden de compra. Recordemos que la orden de compra nos va a dar este elemento operacional válido y de transacción operativa, pero quizá no el respaldo jurídico ante riesgos u otras circunstancias.
Igual aquí nos dicen, ¿es necesario que esté firmada la orden de compra? No, muchas veces no se puede incluso firmar porque lo vemos entre las partes operativas y justamente ahí es donde quedan estos elementos abiertos de riesgo ante alguna controversia o alguna situación especial. Los adendos en los contratos, ¿cuántas veces se recomienda un adendo? Pues cuántas veces sea necesario, sobre todo que los adendos, eh, perdón, no sé si ahí se me escucha, sí, ¿verdad? Ok, perfecto, gracias. ¿Cuántas veces es conveniente tener un adendo? ¿Cuántas veces sea necesaria? Pero siempre y cuando el adendo cubra con la vigencia de toda la operación. Entonces es importante, como decíamos, el adendo nos va a dar esa actualización, pero que siempre estén todos los elementos correspondientes. Bien, bueno, todavía quedan muchas preguntas. Ya nos fuimos 5 minutos más del tiempo establecido. Atenderemos de manera directa las preguntas e igualmente aquí en pantalla les compartimos un código QR por si les gustaría tener alguna sesión, alguna plática, algún servicio, alguna revisión de algún contrato. Con mucho gusto lo podemos atender e igualmente, como les decíamos, les haremos llegar la presentación, la grabación para su revisión, consulta o que puedan compartir este material. Antes de despedirnos, Sam, no sé si te gustaría cerrar con algún comentario final. Muchas gracias, Isra. Pues muchas gracias a todos por habernos escuchado. Como mencionó Isra, tenemos muchas preguntas. Es un tema que está ahorita muy en tendencia, entonces vamos a contestar sus preguntas de manera vía correo. Igual, aquí tienen un QR que ustedes pueden agendar una sesión con nosotros si quieren algo más personalizado, algo que les pueda a ustedes servir de manera operativa. Con todo gusto estamos para servirles. Créanme que tienen nuestros contactos, nos pueden buscar y estamos aquí para ustedes. Muchas gracias por acompañarnos durante esta hora y que tengan bonito jueves. Muchas gracias, Sam. Igualmente digo nada más aquí ya como cierre, comentar el hecho de que el contrato, como decíamos, no, ya dejó de ser una buena práctica para ser una obligación. Aquí tener en cuenta que el trasfondo de todo esto es el cumplimiento, ya no es una buena práctica, es una obligación, ¿no? Toda esta parte documental realmente es cumplimiento, compliance. Entonces, seguir trabajando en la creación de cultura de cumplimiento, estructuras de cumplimiento sólida y sobre todo en esta parte documental que va a ser fundamental ante revisiones por parte de la autoridad. Entonces no echemos en saco roto estas recomendaciones, este trabajo que tenemos que realizar, porque es parte de la evolución que estamos viviendo en el comercio exterior. Les agradecemos a todos su tiempo, su compañía en este espacio y quedamos a sus órdenes para cualquier apoyo, cualquier revisión que podamos brindarles. Muchísimas gracias a todos, que tengan un excelente día.